Muy buenos días. El día de hoy, junto con mi equipo, llevaremos a cabo un análisis de conceptos cinematográficos de las películas Hannah Arendt y Leviatán del Diplomado de Cine Europeo. Y empezamos con Hannah Arendt. Hannah Arendt es una película del año 2012, alemana, dirigida por Margaret von Trotta, coescrita por ella y Pamela Katz. Y bueno, es una película, medio película documental, sobre la vida y obra de Hannah Arendt, que es, pues sí, una política, activista, pensadora y filósofa, que, pues bueno, en esta película nos habla de su época durante el juicio de un nazi de alto rango. Pues bueno, la trama se centra en Hannah Arendt, como dije anteriormente, durante un momento muy importante en su vida, pues personal y profesional, en donde el diario New Yorker le dice, oye, ve a ver el juicio de este, pues sí, este hombre que está siendo condenado porque dicen que es un criminal de guerra nazi. Hannah va y se da cuenta de que este hombre que se llama Eichmann es un hombre completamente normal. Y pues bueno, eso le asusta y escribe acerca de eso. Y pues es algo muy polémico porque toda la gente piensa que este hombre es un monstruo, mientras que ella dice es un hombre normal que estaba simplemente acatando pues las reglas y estaba siendo disciplinado. Y pues bueno, mientras está pasando eso, ella también está tratando de lidiar pues con la salud de su esposo y pues cosas que pasaron en el pasado, ¿no? Desde un nivel de guión, la narrativa está construida de una manera muy lineal. La estructura es bastante sencilla, al estilo de una biopic regular. Sin embargo, pues el uso de flashbacks es adecuado porque además de que te brinda contexto a la trama, te permite hacer esas conexiones entre el pasado y el presente de todos los personajes, pero en particular de Hannah Arendt. Y eso es interesante que el principio de la película comience con la captura de Eichmann, porque por lo menos desde un nivel de guión, eso funciona como el incidente incitador que llevará al personaje principal a entrar en un conflicto cuando realice su análisis meticuloso de este personaje. Y justamente este guión se le reconoce que narra la historia de una manera implacable porque muestra a Hannah Arendt como un ser complejo, pero ante todo humano. Y aquí podemos hacer algunas asociaciones entre el personaje de Hannah Arendt y la interpretación que nos brinda Bárbara Zukova, que, la cual es sumamente competente desde principio a fin, porque le otorga a Hannah Arendt distintas capas en su personalidad, desde ese rigor con el que desempeña su trabajo, la elocuencia al momento de que está hablando y nos muestra también su lado más vulnerable ante todas estas críticas, cuando toda la opinión pública se le va en contra de ella. Y hay un notable trabajo de caracterización. Esa interpretación que da es bastante genuina, dando forma a esta persona tan inteligente, pero tan compleja. Y eso es una reflexión de Hannah Arendt, porque desde en distintas ocasiones ella misma reiteró que no se sentía filósofa porque tenía justamente líneas de trabajo que no eran como tan vistas por la corriente de la filosofía en general. Y fue descrita por su madre como esta niña luminosa y alegre, cuyo carácter cambió a raíz de la muerte de su padre, que estaba enfermo de sífilis. Y desde que tenía 7 años, empecé a encontrar refugio en los libros y a partir de que tenía 14 años ya había leído La crítica de la razón pura de Kant y La psicología de las concepciones del mundo de Jaspers. Y fue con esto que se fue forjando esta fuerte personalidad motivada por sus inquietudes intelectuales. Y pues en la Universidad de Berlín, la joven fue consciente de que debía seguir su impulso por entender, algo que para ella era una cuestión esencial y su personalidad no respondía al estereotipo femenino de la época. Y pues Y bueno, bueno, en la escala de planos, pues siempre hay planos abiertos, digamos, o sea,
pues sí abiertos, pero abiertos a el enfoque del personaje, ¿no? Son close-ups o, como dije, a planos abiertos, pero planos abiertos en los que lo más importante de todo el plano es estar viendo a la persona y estar viendo qué es lo que está haciendo y como que reflexionar acerca de qué es lo que está pasando, ¿no? Y bueno, en la parte de los valores de producción, la fotografía de Caroline Charpentier y la música de André Bergenthaler no son estos elementos que particularmente destacan en conjunto dentro de la película. Sin embargo, en momentos la fotografía sí que por sí sola es un elemento muy poderoso que ayuda como a comunicar mediante la luz, pues, el sentimiento de las escenas, ¿no? Esta atmósfera de soledad que da paso a la introspección y reflexión por parte de los personajes. Y por otra parte, esta parte de la fotografía es complementada con el diseño de producción porque recrea estos, estas atmósferas de época y la edición también es atinada porque intercala, pues, la línea temporal que está en ese presente, o sea, en el juicio de Eichmann y todo este debate que se genera, pero también, este, pues va intercortando, ¿no? Como el periodo de entreguerras, cuando ella se muda a Estados Unidos y vemos un poco más de el contexto de la protagonista. Y pues bueno, los dos conceptos que elegimos, el primero es la banalidad del mal. Y pues bueno, la banalidad del mal es básicamente un concepto creado por Hannah Arendt, en el cual es cómo es que una persona normal, que no es malvada ni tiene mayores pretensiones más que a cumplir órdenes que se les da, es que se puede involucrar en una maldad de tal tamaño, ¿no? Entonces Hannah se pone a reflexionar, investigar, y pues bueno, dice, al contrario de lo que la gente piensa, este hombre, que es Eichmann, es un hombre completamente normal que simplemente es un burócrata, o sea, lo que está haciendo es, no es Satanás, lo que está haciendo simplemente es parte del contexto en el que estaba, ¿no? Trabajando. Y pues bueno, estaba cumpliendo órdenes del Estado, es lo que dice Hannah, y, y por eso es que dice que lo más, pues sí, choqueante de esto es que el acusado no tiene ningún tipo de convicción ideológica para poder hacer esto, o sea, para hacerlo, no tenía ningún tipo de pues motivo más que pues cumplir órdenes y eso es lo que para Hannah es realmente aterrador. El segundo concepto es el de la ética, que está constantemente presente en esta película, ¿no? Sí, así es. Y es uno de los temas centrales porque, pues evidentemente, con todo el juicio y también todos estos comentarios que se hacen después del juicio, pues este está, es este contraste de distintas posturas, ¿no? O sea, los que se van directamente tachando a Juan como este monstruo, este, esta persona que pues carga con haber matado a miles de personas, pero también está esta parte de la línea de pensamiento de Hannah Arendt que se atreve a indagar un poco más, ¿no? En este personaje. O sea, al final, como se reiteró, como se dijo antes, Eichmann era un producto de su época y era solamente alguien que estaba bajo el yugo del Estado siguiendo órdenes. Y entonces es como esta reflexión muy profunda sobre cómo personas que son comunes se acaban volviendo en algo que no lo son debido a una ideología que es la que predomina en un estado en particular. Y pues por eso es que podemos ver todo este conflicto ético y moral que se ve eh, en la narrativa de la película. Y Arendt, eh, pues también hace este comentario muy interesante de que, pues, ¿qué hubiera pasado si los líderes de las diferentes agrupaciones judías no le hubieran otorgado sus propios registros a los líderes nazis? O sea, tal vez hubiera habido una menor tasa de muertos y de víctimas en el holocausto si esto no hubiera pasado. Entonces también es como ver esta otra parte, o sea, además de lo que ya se conoce del holocausto. Y es un análisis muy preciso y muy meticuloso. Y en conclusión, Hannah Arendt es una película con una historia que merece ser contada
Y esto es una historia bien contada a partir de su lenguaje cinematográfico, a partir del viaje de la protagonista, que nos deja ver distintas capas de su personalidad. Y es una cinta que además aprovecha este concepto de banalidad del mal y la ética para generar esta reflexión valiosa y vigente hasta hoy en día sobre las instituciones, los personajes, la opinión pública y el poder. Sí, yo concuerdo completamente. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de El Leviatán, la segunda película a analizar. Es una película rusa del año 2014, es un drama y está dirigido por Andrei Svakinstev. Bueno, El Leviatán es una obra maestra de este director que nos retrata sobre la moralidad, el uso del poder como un arma opresiva y cómo el individuo debe luchar contra esto, y lo cuentan a través de la historia de un hombre humilde. Bueno, la trama se basa en la vida de Kolia y una serie de acontecimientos trágicos que le pasan. Él es un mecánico que ya no percibe buenos ingresos, vive con su esposa Lilia y su hijo Roma, que era de su primer matrimonio. Un alcalde corrupto que se llama Vadim intenta quitarle su propiedad con el pretexto de que esta es de interés público. Entonces Kolia llama a Dimitri, un viejo amigo de él, ay, perdón, un viejo amigo de él, y pues para que le ayude a su caso. Entonces, pues se meten con políticos muy corruptos, y además de que Dimitri tiene un amorío con Lilia, lo que lo hace enfurecer a Kolia y reacciona muy violentamente. Sin embargo, Kolia la perdona y tienen por última vez relaciones sexuales, lo que hace pues enfurecer y que su hijo Roma tenga pues una catarsis. Entonces Lilia, pues avergonzada, sale a caminar, pero pues nunca regresa porque es asesinada. Entonces la policía encuentra su cuerpo ahogado y culpan a Colia por coincidencias que resultan como posibles pruebas. El guión está construido, la narrativa está construida a partir de las interacciones sociales de los personajes de esta familia disfuncional y sus allegados. En su mayoría es por las conversaciones que entendemos quiénes son los personajes, su forma de ser y dónde han estado. Y aunque al principio el guión parece simple por la historia que cuenta, la verdad es que tenemos un guión que es bastante rico en conceptos y que ofrece una reflexión moderna acerca del libro Leviatán de Thomas Hobbes. La obra se menciona en la película y el guión también tiene una base dramática sólida y permite, mediante el desarrollo de los personajes, que el espectador empatice con ellos. El Leviatán, que es una de las inspiraciones de esta película, nos habla esencialmente de dos cosas: seguridad o libertad. Thomas Hobbes, ya hace muchos años, dijo que él supone que los hombres renuncian a su libertad política y se subordinan completamente al poder del Estado de forma voluntaria, que es justamente la lucha de poder que hay y el conflicto que vemos entre el alcalde y entre Koila a lo largo de la película. Bueno, también se toman conceptos del libro como el hombre egoísta dentro de su naturaleza. En la película podemos observar estas conductas pues durante toda la historia, además de la competitividad y el orgullo que puede ser el ser humano cuando está en peligro. Ansela y su esposo mencionan: el hombre es el animal más peligroso, pues haciendo referencia a que el hombre inmoral es imparable cuando pues sigue sus objetivos y tiene poder sobre todo. También Dimitri menciona que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, pero ¿quién va a demostrar algo a quién? Pues refiriéndose a que nadie es juez en este mundo, o que no hay como un Dios dentro de nosotros, pues todos cometemos errores, y se deja ver el nihilismo de los valores que hay en esta realidad o de la moralidad. Las actuaciones. Alexei Serbiakov es realmente imponente desde la primera escena que tiene. Su interpretación nos deja ver prácticamente desde el inicio que es alguien voluble, que sí, es un hombre que no tiene aspiración mayor que intentar vivir de la mejor manera con lo que tiene, pero que a su vez lentamente se va desmoronando por el alcohol,
por sus celos o por su propia naturaleza imperfecta. Su mirada nos permite sentir su desesperación y angustia. Por otra parte, Elena Liadova me parece que es de todos los personajes el que atraviesa por más contradicciones a lo largo de la película, porque por un lado busca sentirse parte del lugar, busca sentirse aceptada. Sin embargo, también pues atraviesa una profunda depresión que la motiva de alguna manera a empezar desde cero. Pero al final tenemos que su interpretación construye a un personaje que aunque busca una situación mejor, pues termina siendo víctima de sus propias inseguridades y anhelos. La escala de planos, que aquí la podemos ver, que regularmente vamos desde el gran plano general hasta planos, hasta primeros planos para los rostros de los protagonistas. Y ahí pues empezamos a hablar de temas como la paleta de color. Pues como vemos, la película tiene colores muy fríos, lo que nos mete en una atmósfera depresiva y pues sin mucha esperanza. Y pues o sea, como está ambientada en un lugar remoto, pues se remarca como la soledad de las personas. Y por otro lado, en esta escena donde aparece Roma con el esqueleto de la bestia, pues justamente Roma está como un momento de crisis y problemas, lo que nos da a entender que Roma, pues de alguna manera se desnuda frente a sus problemas, frente a la bestia que pues pueden ser sus emociones y es el momento de afrontarlos. La fotografía es bastante, sobresale dentro de la historia, utiliza los paisajes, varias atmósferas para crear imágenes con una poesía visual donde el mar, los huesos y la naturaleza misma, pues crean una composición que como espectador resulta imposible no quedar rendido. La música hace acto de presencia en los momentos adecuados para transmitir pues la desesperanza la desesperanza de la propia historia. El diseño de producción es otro de los aspectos fuertes, ya que, como se comentó, pues tener esta representación de los huesos, de las ruinas, y también esta, digamos, como contraposición entre la casa, que es todo artesanal, y el despacho del sacerdote, nos llevan a entender que el mundo donde se vive, donde conviven los personajes, es un mundo complejo, y la edición pues esculpe el tiempo de manera muy minuciosa y detallada. Dentro de los conceptos se habla de la lealtad, la fidelidad y la amistad que están en entredicho, y es que este mundo pues no se puede ver en blanco y negro. Ahí nuestros personajes, que son profundamente ricos en defectos tanto como en virtudes, pues son un ejemplo perfecto de cómo la sociedad humana está en decadencia, de cómo estos valores pues son obsoletos ante el beneficio personal y cómo pues el ser humano entiende que está solo y que la vida pues es una lucha por la supervivencia. Mientras que por otro lado la ambigüedad moral y la fragilidad de la naturaleza humana que llevan a la hipocresía, en esta película vemos una crítica directa hacia el Estado y a la Iglesia, con una verdad aterradora que nosotros pues se nos revela como espectadores de que las leyes no están para proteger a los ciudadanos, que las personas que deberían de salvaguardar los intereses de las personas pues no están ahí para ellos. Esto lo vemos a través tanto del alcalde como del sacerdote ortodoxo. Finalmente, pues Leviatán es un drama sólido, construido meticulosamente, con una historia que aunque parezca que solo puede pasar en Rusia, realmente es una historia universal. La corrupción es algo que forma parte de la vida diaria y las interpretaciones, la fotografía y la edición nos entregan una reflexión bastante profunda de nosotros como seres humanos y al mismo tiempo es una denuncia al sistema, a la falta de ética y moral y a la indiferencia del sufrimiento ajeno. Como dice mi compañero, pues la trama nos invita a hacer una reflexión sobre nuestras intenciones y cómo nosotros usamos nuestro poder como individuos. Y esto sería todo. Agradecemos la atención. Gracias.